Buenas tardes a todos en casita y hoy estamos en otro segmento de Pati Te Cuenta con un muy buen amigo mío. Él es un cirujano plástico colombiano de la Universidad Javeriana, el doctor Freddy Sanabria. Doctor Sanabria, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Patricita, feliz de estar acá contigo. Ay, qué bueno poder volvernos a ver, así sea virtualmente por el tema de la pandemia, pero contémosle a la gente, doctor Sanabria, ¿por qué el boom de la cirugía plástica a nivel mundial en este momento donde muchos desafortunadamente han perdido sus trabajos, otros realmente están en situación depresiva y ustedes los cirujanos plásticos sí están con este boom? ¿Qué está pasando? Pues mira, la verdad es, primero fue una sorpresa para nosotros también. Comenzó primero, empezamos a enterarnos a través de nuestros colegas en Estados Unidos y en Europa que empezaron a trabajar antes que nosotros. Recordemos que en Colombia todos duramos casi 5 meses donde estuvieron suspendidas las cirugías estéticas, entonces al comienzo nuestro reingreso fue un poco más lento que en otros países. Pero hay varias teorías, porque tal vez no podríamos concluir o estar seguros de que alguna sea la correcta, pero tal vez puede ser multifactorial y sean varios de todas estas ideas que hemos tenido de por qué está sucediendo, porque sin duda sí hemos visto un aumento en la demanda de cirugía estética en el último semestre del año y principios de este año. Entonces, lo primero es que definitivamente podemos casi que concluir que la cirugía estética es anticíclica, en el sentido que la Sociedad Americana de Cirugía Estética, que lleva estadísticas, ha podido demostrar que en el 2001, 2008 y ahora en el 2020, que hubo recesiones económicas, la cirugía estética ha tenido inclusive un aumento en su demanda. Entonces, posiblemente hay algún factor psicológico que genera que la gente pues en ese momento de pronto valore más el verse mejor, sentirse mejor y definitivamente se vuelve una prioridad a pesar de que haya una recesión, unas dificultades económicas. La otra ya es particularmente en esta pandemia del 2020 y la primera fue que sin duda la gente se está viendo mucho más de lo que se veía antes de la pandemia. El uso... Claro, porque eran reuniones por Zoom. Correcto. La interactividad a través de medios de comunicación virtual como este, pues ha hecho que la gente se esté viendo constantemente, sobre todo que la mayoría de las veces cuando estamos hablando al computador nos estamos viendo a nosotros mismos. Entonces, posiblemente antes la gente se veía al espejo en la mañana y en la tarde o en la noche, pero no se veía constantemente al espejo y ahora se están viendo de manera constante, lo cual ha hecho pues que la gente de pronto empiece a identificar cosas de sí mismo que de pronto no se sienten cómodas o que quisieran mejorar. Claro. La segunda es que mucha gente está trabajando precisamente desde casa. Entonces hay gente que ha visto esta como la oportunidad de recuperarse sin tener que estar incapacitada en la parte laboral, porque muchas de las cirugías, las personas, a pesar de que estén convalecientes en los primeros días o estén en el posoperatorio temprano, pueden seguir haciendo sus actividades cotidianas laborales a través del computador y no han tenido realmente que pedir una incapacidad o que distanciarse de sus actividades laborales. Y la tercera que creemos también es porque hubo muchas personas que de todos modos no perdieron sus empleos. Es decir, desafortunadamente hay mucha gente que ha visto disminuir sus ingresos, pero hay otra gente que ha mantenido sus ingresos de manera relativamente constante y por el contrario lo que vieron fue una disminución en sus egresos, en la medida que dejaron de salir a comer, no tuvieron vacaciones, no hicieron de pronto gastos que hubieran hecho de otra manera y súbitamente les aparece un dinero extra que no tenían pensado. Y entonces muy posiblemente muchas personas han dicho, pues ya que esto me llegó como caído del cielo, es un dinero con el que no contaba en otro momento y tengo esta idea de hacerme algún procedimiento quirúrgico, ya sea alguna cirugía estética, algún procedimiento incluso no quirúrgico, pero esta es la oportunidad de pronto de utilizar ese dinero que de otra manera no hubiera podido ahorrar para hacerme este regalo o este gusto que siempre había querido hacerme. Entonces, como que hemos tenido todas estas teorías entre artículos que hemos leído y conversaciones que hemos tenido con varios colegas, pero sin duda puede haber una unión de todos estos que ha hecho que haya un aumento en la demanda de la cirugía estética y de procedimientos incluso no quirúrgicos de medicina estética durante la época de pandemia. Claro, doctor Sanabria, muy importante, pero no solamente lo hemos visto
en otros países europeos o en Estados Unidos, también aquí en Colombia, pues yo me he enterado de gente que se ha hecho cirugías plásticas de estiramiento facial, cirugía de la nariz y como dice usted, se ponen un tapabocas y salen a la calle, se pueden quedar en la casa, trabajar desde el computador y nadie se dio cuenta realmente que se hicieron una cirugía plástica. En Colombia, ¿cuál es la cirugía que más está haciendo la gente en esta época de pandemia? ¿Hay una especial? No, realmente, pues faciales sí ha habido bastante, definitivamente cirugía de nariz, cirugía de párpados y rejuvenecimiento faciales fueron tal vez de las cirugías faciales que más ha solicitado las clientes, la gente. En contorno corporal, lo que pasa es que en contorno corporal sí hemos tenido otros momentos donde hemos estado limitados, porque sí ha habido momentos en que la Secretaría de Salud nos ha permitido hacer algún tipo de cirugías, pero hay otros donde la liposucción ha estado suspendida o limitada, y definitivamente procedimientos de contorno corporal durante los tiempos de que estamos en los picos, posiblemente fueron momentos en los que, al menos en mi práctica, preferimos no realizar en aras de no correr riesgos innecesarios. Pero la verdad ha habido una demanda de casi todos los procedimientos. Sé que hay colegas que hacen mucha liposucción, que también han hecho mucha liposucción, porque también hubo un aumento de peso de algunas personas que pues, se vieron que habían subido de peso y entonces también han acudido a la liposucción. Lo que pasa es que volviendo ahora sí, pues en el punto puntual de nuestro país, de Colombia, lo que sucedió fue que nosotros tuvimos primero una cuarentena muy extensa inicialmente, luego tuvimos el pico entre finales de julio y agosto, y solamente hasta septiembre tuvimos la autorización por parte de las entidades de regulación y pues de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, de permitirnos hacer cirugías selectivas en las cuales estaba incluidas pues, las cirugías estéticas. Y tuvimos una temporada de septiembre, octubre, noviembre, donde hubo una gran demanda de cirugía estética, y luego en enero vino la segunda ola, como llaman el segundo pico, donde nuevamente en enero hasta la segunda semana de febrero también nuevamente tuvimos restricciones para realizar nuestra práctica profesional. Entonces, sí hemos tenido los momentos cuando hemos tenido la posibilidad de ofrecer cirugía estética, una gran demanda, pero sí hemos tenido unos momentos en los que simplemente no hemos podido ofrecer este servicio porque por las disposiciones de la Secretaría de Salud para controlar el pico de la pandemia, sobre todo cuando colapsan el sistema de salud y la ocupación de unidades de cuidados intensivos está muy alta, ha habido manejos en los cuales se restringe en principio la cirugía no electiva, no solamente de nuestra especialidad, sino de todos nuestros colegas de otras especialidades, pero puntualmente la cirugía estética. Y muchas veces cuando hemos reingresado ha habido unas limitaciones donde no se deben realizar cirugías a mayores de 70 años, no se deben realizar cirugías prolongadas, no se deben realizar lo que llamamos combos, que es la combinación de procedimientos, y posiblemente liposucciones también deberían ser muy pequeñas en aras de no correr riesgos innecesarios. Súper importante lo que estás diciendo, pero también ha tocado un punto importante y es la liposucción. Entonces tengo entendido que las liposucciones están un poco restringidas. Hablemos de la liposucción, esa cirugía que es tan controversial para muchos, porque pues hemos escuchado muchos casos en Colombia, desafortunadamente no han sido buenos, pero también hemos escuchado casos que han sido muy buenos. Pero mucha gente ahorita, como decía usted, ha subido de peso y entonces corren a donde el cirujano, van a donde el doctor Sanabria, por favor, una liposucción. ¿Cuáles son los riesgos de la liposucción en este momento, en época de pandemia? ¿Y qué protocolos de seguridad se están realmente implementando aquí en Colombia para hacer esa cirugía? Okay. Pues bueno, hablo primero entonces en la liposucción, porque pues ahí voy a partir tu pregunta en dos respuestas. La primera, puntualmente en la liposucción. La liposucción es un procedimiento que en principio no debe tener riesgos diferentes a los que hay en cualquier procedimiento quirúrgico. Hay que entender que cualquier cirugía puede conllevar riesgos, pero afortunadamente son los riesgos controlados, porque ¿qué hacemos nosotros como profesionales? Saber dónde se pueden presentar las complicaciones y tratar de evitarlas. Entonces, sin duda, lo que llaman megaliposucciones, que son liposucciones muy grandes, pues eso conlleva un riesgo necesariamente, donde puede haber sangrado, el paciente puede tener anemia. Entonces, cirugías prolongadas también hacen que baje la temperatura corporal del paciente. Entonces, fundamentalmente es tratar de ser conservadores y ser prudentes en la medida que la cirugía estética es una cirugía totalmente innecesaria desde el punto de vista médico. Es decir, hay que comprender que la cirugía estética es un regalo que nos damos para vernos y sentirnos y lucir mejor, pero
Afortunadamente no es una necesidad desde el punto de vista de una condición médica, de una patología, una enfermedad. Entonces, es una cirugía que debería realizarse de manera supremamente conservadora para no conllevar riesgos innecesarios. Entonces, dentro de la liposucción, sin duda, volúmenes pequeños, pacientes bien seleccionados, pacientes que no tengan condiciones médicas o de comorbilidad previa, pues sin duda harán que los procedimientos sean unos buenos procedimientos y sin duda, pues algo que pues ya es muy común y que pues no nos cansamos de repetir los cirujanos plásticos, escoger un profesional idóneo que tenga un entrenamiento formal, que tenga la capacidad de realizar el procedimiento y de manejar en caso de una complicación y que se realice en lugares donde además tengan experiencia y cumplan todos los requerimientos para no correr riesgos innecesarios. Yo creo que con esto ya pues, se cobija. Afortunadamente en Colombia hay muchos colegas, somos muy conocidos mundialmente porque la cirugía plástica es de muy alto nivel en Colombia. Espectacular. Entonces la verdad es que la mayoría de los casos son casos de éxito. Desafortunadamente, ocasionalmente escuchamos tragedias que deberían haber sido prevenidas. Con razón a la pandemia en particular, las medidas de control que se toman es, primero, tratar de evitar operar a un paciente contagiado. Entonces, obviamente, lo ideal es que el paciente haya sido consciente en esos 15 días previos a la cirugía para tratar de evitar al máximo su contagio. Aunque nunca podemos reducir el riesgo, la posibilidad de contagio a cero, sí lo podemos reducir enormemente con 3 medidas fundamentales. Distanciamiento social, que no es otra cosa que vernos con la menor cantidad de gente posible, vernos con únicamente las personas que sean realmente indispensables en esos días previos a la cirugía, y con la gente que nos veamos procurar mantener una distancia mínima de 2 metros. Barrera mecánica, que fundamentalmente el tapabocas, el face mask, o cubrirnos tanto boca como nariz, utilizarlo de manera correcta, porque desafortunadamente el tapabocas muchas veces lo vemos a la gente utilizado sin cubrir las fosas nasales, sin cubrir la nariz, me refiero, colocado en el cuello, deja de cumplir su función. Incluso la Organización Mundial de la Salud acaba de referir la posibilidad de un segundo uso de tapabocas, obviamente como una segunda barrera. Entonces, con la barrera mecánica, con el distanciamiento social y por último con el lavado de manos de manera constante, podremos realmente reducir las posibilidades o riesgos de contagio al máximo. También estamos haciendo, al menos en nuestro caso, hacemos una prueba el día previo a la cirugía para asegurarnos de que, aunque siempre habrá ventanas y no será totalmente infalible y confiable el resultado, pues sí puede eliminar muchas pacientes que podrían estar contagiadas, que no hayan desarrollado sintomatología, y sobre todo para evitar un riesgo en el paciente y evitar un riesgo además en nuestro equipo. Hay que convenir que de todos modos nuestro equipo está también expuesto al riesgo de tener un contagio en el momento de un contacto con un paciente. Entonces las medidas no solamente son para protección del paciente, sino para protección de nuestro equipo médico también, de nuestros colaboradores, llámese el anestesiólogo, las auxiliares de enfermería, las enfermeras, que también las estamos cuidando de igual manera con todos los protocolos de bioseguridad. Y obviamente tenemos distanciamiento de pacientes, en las áreas se están haciendo pues unas medidas diferentes en separación de los pacientes, y pues con todo esto la verdad es que ya la experiencia que tenemos, hemos visto que sí se puede controlar, se puede trabajar de manera segura sin llevar pacientes a conllevar riesgos de contagio, y pues manteniendo la práctica de una manera que sea factible realizar estos procedimientos, pero además que no se corran riesgos innecesarios ni por parte del paciente ni por parte del equipo médico. Claro, excelente. Me parece excelente que tengan esas precauciones y que implementen esos protocolos de seguridad, también de bioseguridad, y también que hagan esa prueba antes de la cirugía, porque realmente en este momento de pandemia, doctor Sanabria, no sabemos en qué momento nos podemos contagiar. Y hace poco vi una entrevista de un cirujano plástico en Texas que decía que está haciendo un promedio de 6 cirugías al día. También muchos pacientes que me han escrito internamente a mi correo electrónico personal me han dicho que han tratado de conseguir citas con un cirujano plástico y tienen que esperar hasta 6 semanas, un mes. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuántos pacientes está usted operando desde que empezó este boom? ¿Y cuánto tocaría esperar si alguien que nos está viendo en casita en este momento quiere ir a operarse con el doctor Sanabria?
Bueno, varía, obviamente, afortunadamente, como te decía, hemos tenido una demanda muy alta. Pues yo sí no realizo tantas cirugías en el día porque la verdad es que me parece que sería, primero, difícil seguir manteniendo un nivel de atención personalizado como el que yo le doy a mis pacientes si el volumen es excesivamente grande. Pero sí, nos operamos todos los días, al menos en mi caso, yo opero de lunes a viernes todas las mañanas y hago consulta en las tardes. El tiempo varía, obviamente hemos tenido momentos cuando pues salimos, teníamos represada mucha cirugía, entonces sí hubo momentos en los que estuvimos a un par de semanas de programación con dificultad de poder atender pacientes antes de ese tiempo, pero varía entre paciente y paciente, entre práctica y práctica. En mi práctica en particular, procuramos tratar de atender a los pacientes, pero sí, afortunadamente, antes de 3, 4 semanas es difícil conseguir un cupo quirúrgico. ¡Wow! Pero como te digo, pues varía por momentos. Hay momentos en los que a veces podemos tener cupos un poco más rápido que en otros. Y además dependiendo del tipo de procedimiento. Como te decía, Tomás, yo no estoy realizando combos grandes ni procedimientos muy prolongados. Entonces es de pronto un poco más fácil en la medida que son cirugías de corta duración. Pero variaría mucho. Es difícil poder responder por todos mis demás colegas, porque sin duda habrá colegas que tendrán unos tiempos menores, otros que tendrán de pronto unos tiempos mayores de espera para sus atenciones. Claro, estamos hablando de cirugías de pronto como la rinoplastia, que es la cirugía de la nariz, que puede durar más o menos ¿cuánto tiempo? ¿Unas 2 o 3 horas o 4 horas? Sí, más o menos. Sí, yo creería que lo que acabas de decir es sin duda los tiempos. Obviamente depende de la dificultad de cada caso, no todos los casos son iguales. Entonces habrá unos procedimientos que podrán ser muy sencillos, donde en 1 hora es un tiempo suficiente. Habrá otros que se requieren un poco más de tiempo y sin duda a las que son ya secundarias o que llamamos reconstructivas, pues pueden tomar un poco más de tiempo. Por ejemplo, una cirugía de párpados para alguien que nos esté viendo en la casa. ¿En qué consiste y cuánto se puede demorar? Claro, cada paciente es distinto porque realmente todos los seres humanos somos distintos y eso es una locura, pero en promedio, una cirugía de párpados, que tengo entendido no es tan larga, ¿cuánto se puede demorar en el quirófano y después en una recuperación? Me están preguntando aquí por el chat. Ok, pues sí, mira, la cirugía de los párpados, primero hay que definir si es solamente los párpados superiores, que es ese exceso de piel en el párpado superior, o si tenemos también laxitud o bolsas en el párpado inferior. Entonces, hay párpados superiores o párpados inferiores que se pueden hacer por separado, o la combinación de todos, que es hacer párpados tanto superiores como inferiores. En párpados superiores e inferiores nos toma aproximadamente 2 horas, párpados superiores o inferiores aproximadamente 1 hora. El procedimiento pues, es retirar ese exceso de piel y las bolsas cuando hay en los párpados superiores, y en el párpado inferior retirar generalmente también ese exceso de piel y las bolsas. La cirugía, como te digo, toma entre 1 a 2 horas dependiendo del tipo de procedimiento. El tiempo de recuperación es más o menos de 1 semana, en el cual todavía hay bastante inflamación, pueden haber morados, y hablamos de una capacidad real de 2-3 días, porque a los 2-3 días el paciente ya puede hacer las mismas actividades, si no le molesta, pues estar todavía con los ojos morados, inflamados. Y me gusta siempre decir a mis pacientes que hay 4 semanas en los cuales puede haber un mayor tiempo de inflamación o morados en algunas pacientes, porque lo que hacemos como profesionales es predecirle al paciente el peor escenario. Porque si yo le digo a mi paciente que le va a tomar 4 semanas que desaparezca su inflamación y morados, y la paciente a la semana o 2 semanas ya está bien, posiblemente va a estar muy contenta que evolucionó más rápido. Pero claro. sí hay pacientes que ocasionalmente pueden tomar un poco más de tiempo de evolución y llegar a la 3ª, 4ª semana, y no les predijimos que solamente íbamos a estar 1 o 2 semanas inflamadas, tendrían toda la razón de incomodarse porque estamos a la 3ª o 4ª semana y todavía tienen signos de inflamación o de morados. Entonces, lo que hacemos en mi práctica siempre es predecirle al paciente el peor escenario, de tal manera que el paciente siempre podrá cuadrar sus actividades sociales, sus incapacidades basados en el peor escenario, y en la medida que nos recuperemos más rápido, pues van a estar más contentas. Hasta ahora nunca he tenido una paciente que me haya venido a decir que porque evolucionó más rápido le quedamos debiendo unas semanas de morado de inflamación. Entonces, por eso sí tomamos siempre la precaución de predecirle al paciente cuál sería el peor escenario en su evolución. No, y además que tú eres un excelente cirujano plástico, tu papá también lo conozco, los dos han estado en la práctica de la cirugía plástica por mucho tiempo juntos, pero realmente son unos cirujanos muy reconocidos en Colombia y me parece excelente lo que les estás diciendo. El peor escenario
para que uno pueda partir de lo peor a lo mejor. Y así, si me sano antes, pues estoy más feliz. Bueno, doctor Zanabria, una rinoplastia, ¿cuánto se demora? Porque igual me puedo tapar con el tapabocas y me puedo hacer una cirugía de nariz. ¿Cuánto se demora en el quirófano y cuánto se demora la recuperación? Como te decía, sí, en promedio son 2 horas de rinoplastia. Pueden ser un poquito menos, un poquito más, dependiendo del caso. Hay una semana en la cual nos dejamos una férula plástica, que es como un yeso, pero no es de material de yeso, sino plástica. A la semana luego dejamos unas cintas durante una segunda semana, y a partir de la segunda semana el paciente ya puede andar en el día sin las cintas, y las cintas se utilizan únicamente en la noche hasta completar 2 meses, porque sí nos ayuda de todos a mejorar la inflamación, a que el proceso evolucione un poco más rápido y que no hayan espacios, lo que llamamos terceros espacios entre la estructura y la piel, que generen procesos de cicatrización que puedan alterar la forma. Y vemos resultados ya definitivos, aunque desde la segunda o tercera semana ya se ve casi que cómo va a quedar el resultado. Los cambios finales pueden llegar a durar hasta los 3 meses, que es cuando ya evaluamos casi que el resultado en su finalidad. Bueno, y ustedes toman una foto antes y una foto después. Y realmente las cirugías plásticas que se hacen en Colombia o que ustedes hacen allá en la práctica que tienen, son espectaculares. Yo he visto cirugías plásticas de mujeres que les cambian la nariz y les cambia completamente la cara. Y no solamente les cambia la cara, sino les cambia la autoestima. Porque realmente lo que usted decía es cierto. No es una necesidad, pero es más un gusto. Y si una mujer se puede ver mucho más bella, mucho más alegre, puede tener una autoestima realmente alta, pues vale la pena ir donde un profesional. ¿Por qué cambia tanto el humor de una mujer o esa autoestima de la que estoy hablando cuando se hace una cirugía plástica? Casi que he conocido casos de mujeres que hasta cambian de novio, cambian de marido, porque realmente es una locura. La mujer cambia completamente. No, sin duda a todos nos gusta vernos y sentirnos más atractivos y obviamente la cirugía estética produce unos cambios muy favorables cuando está bien indicada y bien realizada. Sin duda genera un cambio en la autoestima de las pacientes, aunque te soy franco, Patricita, la verdad es que lo más importante en mi práctica es la selección del paciente, porque cuando tú encuentras pacientes que viven felices con todo, siempre van a ser felices. Desafortunadamente sucede lo mismo con pacientes que si uno identifica que no son felices con nada, no van a ser felices con nada. Entonces, desafortunadamente parte del éxito de una práctica de cirugía plástica es identificar a esas pacientes que de pronto, por el contrario, tienen alguna razón de base mayor que solamente algo con el que podrían verse mejor. Entonces, esa paciente, por más de que todos coincidamos de que el resultado fue muy bonito, muy atractivo, que quedó mucho más atractiva, si esa paciente en el fondo tiene algo que no le permite ser feliz, que obviamente pues definir la felicidad es algo sí difícil, pero una persona que no se siente a gusto, que no valora, que no agradece las bendiciones que le puede estar dando la vida, posiblemente a pesar de que tenga una cirugía con un resultado muy bonito, puede que tampoco termine igualmente contenta. Mientras que tú te das cuenta que pacientes que son agradecidas con la vida, de esas personas que tú te das cuenta que emanan energía linda, generalmente son pacientes que terminan muy bien y les va muy bien además en los resultados de la cirugía. Entonces yo creo que eso sí ya es un punto muy personal de la escogencia del tipo de paciente, en el sentido de que desafortunadamente uno a veces puede predecir la paciente que por más de que uno haga el mejor trabajo, no va a quedar contenta, mientras que uno se da cuenta que hay pacientes que realmente van a embellecerse muchísimo más porque ya eran personas que eran muy hermosas desde antes de su forma de ser. Bueno, las mujeres nunca estamos contentas con muchas cosas, pero eso ya es algo natural. Cirugías en los hombres también son muy frecuentes aquí en Colombia. Yo he escuchado de hombres que se hacen liposucciones y hasta se hacen los cuadritos en el estómago. ¿Qué cirugías se hacen los hombres o es mucho más el porcentaje de mujeres? No, sin duda hemos tenido un aumento en el número de pacientes de sexo masculino, pero seguirán siendo una minoría en el contexto general. Sin duda, las mujeres siguen siendo, obviamente hay prácticas diferentes, hay unas prácticas que de pronto están mucho más concentradas
en pacientes de sexo masculino. En mi práctica, aunque hemos tenido un aumento muy grande de pacientes hombres, siguen siendo una minoría dentro de mi práctica, pero se van a calcular que entre un 5 o 10% de mis cirugías son en hombres. Y definitivamente mucha cirugía de hombres es en cara, la cirugía de párpados, la cirugía de nariz, cirugía de mentón, que masculiniza un poco más el rostro, sin duda son cirugías muy solicitadas por hombres. Y la liposucción también, tal vez, pues obviamente es el de contorno corporal más frecuente en hombres, sin duda es la liposucción. Excelente. Bueno, ahora pasemos a una cirugía que ha sido muy controversial a nivel mundial. He visto artículos en CNN, en Miami Herald, en The Guardian, que hablan de una cirugía que todavía la siguen practicando algunos cirujanos a nivel mundial, pero otras asociaciones de cirugía plástica la están rechazando completamente. El butt lift, ¿en qué consiste? Tengo entendido, doctor Sanabria, y usted me corrige si me equivoco, sacan grasa de una parte del cuerpo y la ponen en los glúteos de una mujer. ¿Eso es cierto y por qué es tan peligrosa? Correcto. Esa es lo que llaman la lipotransferencia, es el término científico, pero es conocida popularmente como Brazilian butt lift, en la medida que se lo acarrean a que es un desarrollo brasilero. Pero sí, ese Brazilian butt lift o lipoinyección glútea es un procedimiento que yo personalmente no realizo. No lo recomiendo y desafortunadamente, como te decía, y como tú misma dijiste pues, en la introducción, puede conllevar riesgos que para mí son inaceptables en cirugía estética y es el riesgo fatal. Ahora, afortunadamente es muy infrecuente que haya una tragedia. Y hay muchos de mis colegas que lo hacen y lo hacen muy bien y posiblemente lo hacen con grandes niveles de seguridad. Pero yo prefiero no correr ese riesgo porque desafortunadamente, a pesar de que han habido estudios anatómicos que tratan de demostrar dónde podría ser el riesgo de que la grasa entre en el torrente sanguíneo, he conocido un par de colegas que me aseguran que la colocaron en el plano donde en teoría era subcutáneo, que es donde no debería haber el riesgo y de todos modos tuvieron esa tragedia. Yo, gracias a Dios, nunca tuve esa tragedia y creo que nunca la tendré porque no lo realizo. Entonces, es algo que en mi práctica mis pacientes saben que yo no realizo ese procedimiento. Sí es un procedimiento que yo realmente no lo recomiendo por lo que hablábamos al comienzo. La cirugía estética es una cirugía para vernos bien, para sentirnos bien. Luego, conllevar un riesgo que realmente es innecesario, a mí me parece que pues, no debería realizarse, pero es algo muy personal y no quiere decir que mis colegas que lo realicen no estén realizando algo que no esté permitido porque está permitido. Lo que pasa es que sí es una cirugía que conlleva muchos riesgos. En efecto, hay sociedades como la Sociedad de Gran Bretaña que ha hecho una moratoria sobre ese procedimiento. La Florida hay una ley que prohíbe la inyección intramuscular. Debe ser solamente subcutánea, pero desafortunadamente es muy difícil que el cirujano pueda determinar, porque en casi todas las desafortunadas autopsias que no deberían existir en cirugía estética, pero desafortunadamente la gran mayoría de estos casos trágicos suceden con ese procedimiento. Entonces, es algo muy controversial porque obviamente pues, que un colega hable mal en contra de un procedimiento que hacen otro, sonaría a que es algo que en últimas termina siendo una decisión muy personal del cirujano. Por eso no quiero de todos modos decir que mis colegas que la hagan están haciendo algo incorrecto. Pero desafortunadamente, pues yo sí considero que no, y yo sí le explico a mis pacientes la razón por la que no lo haría. E incluso les digo esta frase, que muchos de mis pacientes que pronto estén viéndonos han escuchado esta frase, es que yo les digo que cuando yo voy a ofrecer un tratamiento a una de mis pacientes, siempre me he hecho dos preguntas antes. ¿Se lo haría a mi esposa o se lo haría a mi mamá? Y definitivamente no le haría nunca ni una inyección glútea, ni una lipoinyección, la transferencia de grasa, Brazilian butt lift, ni a mi esposa ni a mi mamá, porque me parece que es un riesgo inaceptable saber que aunque es supremamente infrecuente, supremamente improbable, podría suceder una tragedia que es una tragedia mortal, que para mí, como te digo, sería inaceptable. Entonces, yo afortunadamente no he tenido nunca ese problema porque no realizo ese procedimiento, pero conozco colegas que tienen gran volúmenes, que lo hacen muy bien y que asegurarán que bajo sus manos son procedimientos seguros. Por eso es algo que pues, tendría que ser algo muy personal de mi colega, que él sienta esa confianza. Yo como desafortunadamente creo que no se le ofrecería ni a mi esposa ni a mi mamá, pues, o no les permitiría a ellas hacerse ese procedimiento, pues tampoco se lo hago a ninguna de mis pacientes. Excelente, doctor Sanabria. Bueno, y un saludo especial a su esposa, que está por ahí, que nos ayuda con la conexión, y también a su mamá, que seguramente nos va a ver, si no hoy, mucho más adelante, porque pues esto también
va a estar en YouTube y va a estar en Facebook. Aquí lo estamos haciendo en vivo, pero después tiene muchísimas más reproducciones. Así que ustedes que están allá en casita pueden conectarse todos los fines de semana por Pati Te Cuenta, en la cuenta de Patricia Izquierdo TV, por Facebook y por YouTube. Y ahí les estamos contando si los hacemos los días sábados o los domingos en las tardes. Pero doctor Sanabria, yo sé que usted no quiere criticar a otros colegas que están haciendo esta cirugía y no se trata de eso. Aquí no vamos a criticar a nadie. Como dice usted, todas las decisiones son personales y en su caso usted decide no hacer esta cirugía. Muchas mujeres quieren tener una pompis, una cola grande y eso es como lo mejor para ellas, ¿no? Piensan que con eso pueden atraer mucho más al sexo opuesto. Pero ¿por qué es tan peligrosa esta cirugía? Porque es que está catalogada como la cirugía plástica más peligrosa a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Si realmente yo estoy sacando grasa de mi propio cuerpo y lo estoy poniendo en otra parte, no entiendo por qué puede ser tan peligroso o es realmente en ese sitio donde no se debe hacer ese tipo de inyección. Correcto, lo que acabas de decir es lo que la diferencia de los otros procedimientos, porque la lipotransferencia o la inyección de grasa se hace en otras áreas, en defectos reconstructivos, en senos, en la cara incluso se puede colocar, pero el problema en los glúteos es que los glúteos tienen unos vasos sanguíneos muy gruesos. Hay que pensar que cuando corremos 100 metros, la cantidad de sangre que tiene que llegar a los miembros inferiores para que podamos mover esas piernas a gran velocidad requiere de unos vasos que son bastante gruesos. Entonces, la región glútea, que es la que nos da realmente soporte para estar de pie, tiene en esos músculos unos vasos sanguíneos, unas venas que son muy gruesas. Y lo que sucede es que cuando colocan la grasa de vuelta dentro de la musculatura para que realmente sobreviva, pues en algún vaso que pueda estar roto puede tomarlo. Y acá la teoría es, el sistema venoso es un sistema de presión negativo. Hay que pensar que esa sangre que está llegando a los miembros inferiores tiene que regresar al corazón en contra de la gravedad. Entonces, es un sistema que lleva la sangre con presión hacia el corazón. Entonces, muy posiblemente al comienzo se pensaba que tocaba haber canalizado la vena, es decir, que la cánula tenía que haber entrado, pero se cree en este momento que de pronto no hay ni siquiera necesidad de eso. Simplemente que haya grasa alrededor en un vaso roto puede tomarlo. Y sin duda lo que sucede es eso, que la grasa entra al torrente sanguíneo y termina depositándose pues en el corazón o puede pasar inclusive del ventrículo, la aurícula y depositarse después en el pulmón. Entonces se producen estas embolías grasas que desafortunadamente, pues por eso te digo que es una cirugía que además como se está haciendo a ciegas, porque la colocación de las grasas con la cánula a ciegas, pues es un procedimiento que al analizarlo me parece que es muy difícil tener el total control de la cirugía. Y es la razón por la que, pues, por decisiones ya, como te decía, muy personales, no realizo y no recomiendo. Y incluso me tomo el tiempo de pronto de estimar a las personas que no corren un riesgo necesario, porque hay muchas otras formas de verse bonitos sin necesidad de solamente con una cola que de por sí es difícil encontrar una cola operada que se vea bonita, además. Entonces, pues, por eso es que yo no recomiendo tampoco el procedimiento. Claro, yo tengo una amiga que se lo hizo y realmente lo que le pasó en la cola es que le empezaron a salir como bombas en la cola y después trataron de ponerle masajes, hacerle masajes para bajarle las bolas que tenía de grasa pegadas en los glúteos y no ha podido. Entonces se pone unos pantalones y se le ve un lado más grande que el otro. No, y ha sufrido mucho porque se sienta y le duele, se acuesta y le duele. Además, también sé que esa cirugía es muy dolorosa. Entonces, realmente, bueno, como dice usted, si realmente la gente quiere ir y hacérsela con un cirujano que la pueda hacer, pues eso es decisión de cada persona. Usted no la hace y entiendo perfectamente sus razones y realmente de solo escucharlo, ya le voy a decir a la gente que tampoco lo haga. Pero tampoco, pues como no se trata aquí de criticar a nadie. Doctor Sanabria, aquí podríamos contar con usted nuevamente en este programa porque tenemos tantas preguntas de cirugía plástica y realmente ustedes, los cirujanos plásticos, son unos bendecidos porque tienen unas manos que parecen como las manos de un escultor, que hacen unas bellezas de cirugía plástica que le cambian la vida a la gente y realmente es una bendición poder contar con profesionales como ustedes.
No, Paticita, para mí un placer y un honor. Cuando quieras, siempre será un gusto vernos. Ojalá que pase rápidamente la pandemia y podamos vernos personalmente. Claro. Pero claro, ¿no? Un placer y muchas gracias más por tus lindas palabras. En verdad que sí, es una bendición con poder ser esta profesión tan linda que ejerzo y que la verdad es que sí, me echó ver los cambios en las pacientes, la cercanía que se genera, el cariño que se genera con muchas de mis pacientes, la verdad es una motivación bien, bien linda y que lo mantiene uno contento todas las mañanas al levantarse a trabajar. Claro que sí. Bueno, pues mucha suerte en este boom de la cirugía plástica en esta época de pandemia. Le deseamos lo mejor, que siga trabajando muchísimo, que siga haciendo muchas cirugías y embelleciendo a muchas y a muchos. Doctor Sanabria, aquí lo tendremos más adelante porque se nos quedaron muchos temas en el tintero en el tema de la cirugía plástica. Así que a ustedes en casita, gracias por conectarse, gracias por sus preguntas y a usted, doctor Sanabria, le mando un abrazo gigante virtual y nos veremos muy pronto. Muchas gracias a ti, Paticita. Un placer. Chao, chao. Bueno, y ustedes allá en casita los espero el próximo fin de semana aquí en Pati Te Cuenta con otro tema muy importante sobre la salud mental en adolescentes. Se ha incrementado este tema por el tema del COVID-19. Así que no se olviden, por Pati Te Cuenta, aquí, por Facebook y por YouTube. Bye.